Bienvenidos a otro capítulo de Hablemos de Negocios. Hoy vamos a contar con la presencia de una persona que tuvo la mágica idea de transformar la educación tradicional en un ecosistema práctico y escalable. Vamos a hablar con Miguel Ángel, que es creador de Redin, un modelo educativo que alinea las instituciones, los estudiantes y el entorno empresarial para acelerar la empleabilidad. Así que sin más preámbulos, hola Miguel Ángel, ¿cómo andás? Hola, muy buena. ¿Qué tal? Encantado y Muy- muchas gracias por la invitación al programa. No, un placer que estés acá con nosotros y con muchas ganas de que nos cuentes un poco de todo esto que has realizado. Estupendo, vayamos a ello. Dale. Por ahí para empezar un poco me gustaría saber cómo surgió la idea y qué fallas has notado en la educación tradicional que te llevó a armar Redin. Pues mira, yo vengo del mundo empresarial, como bien has dicho, y veo al entrar en el aula que hay una enorme desconexión entre el aula y lo que demanda hoy en día el mercado laboral, ¿no? Ujú. Te das cuenta de que muchos alumnos aprenden muchísimo contenido teórico, poco significativo, poco práctico para el mercado, muy poco, aprenden a memorizar mucho, pero no se enseña, digamos, a conseguir, a construir oportunidades, ¿no? Se enseña, como digo yo, mucho conocimiento teórico, se enseña poco criterio. Para mí, Ujú. el pensamiento crítico debería ser un pilar básico, más en estos tiempos de redes y demás, donde eh, como es normal, los chavales con 18 o 20 años, lo que diga TikTok va a misa, ¿no? Como digo yo, ¿no? Entonces, creo también que se desarrollan pocas habilidades profesionales y a mí, Luca, también me gusta citar como ejemplo, ya no solo yo ahora estoy en el mundo de la formación profesional, el curso que viene también voy a iniciar seguramente clases en la universidad y demás. Ujú. Es curioso que cómo puedes estudiar tantos años y que no te enseñen a elaborar un currículum, o para mí ya queda en el pasado prácticamente el currículum, un portfolio digital, cómo superar los ATS, los Applicant Tracking System, ¿no? Cuando te aplicas una oferta laboral, en 2 segundos te han descartado. ¿Cómo me has leído tan Claro. rápido? ¿No? Evidentemente hay unas palabras clave, ¿no? Cómo afrontar una entrevista, cómo utilizar la IA para trabajar mejor, cómo construir una red profesional, cómo comunicar, cómo liderar y sobre todo, como muchas veces le digo también a mis alumnos, ¿no? Cómo resolver problemas, ¿no? El día de mañana cuando te contrata tu jefe lo que quiere es que resuelva problemas, no que estés todo el día con la mano levantada como me están todo el día, profe, ¿no? Ujú. Entonces yo siempre a mi alumnado les hago 2 preguntas clave, ¿no? Digo, ¿qué puedo aportar yo que la inteligencia artificial no pueda hacer a corto o medio plazo? ¿Vale? ¿Y qué aporto yo además de mi título, no? Cada vez va a ser más fácil conseguir, digamos, un título, pero para mí la diferencia va a estar en esas habilidades, ¿vale? Y es que el mercado, como digo yo, es insensible, ¿vale? El mercado le da igual lo que te lo hayas currado, te lo hayas trabajado, al final el mercado no contrata asignaturas aprobadas, ¿no? Contrata personas que al fin y al cabo aporten valor, ¿no? Aporten a esa organización ese extra de productividad que todos quieren, ¿no? Y de ahí nace, digamos, Redin, ¿no? Yo no creo que falte conocimiento, sino que lo que falta es conectar ese conocimiento con la realidad que tenemos hoy en día, la realidad del mercado laboral, la realidad profesional. A la empresa le da exactamente igual que tú te sepas 10 libros de 300, 500 páginas como me enseñaba a mí en la universidad de memoria. Y a mí que Mm. me pedir a la empresa. ¿Y eso cómo lo aplicamos? ¿No? Pues ahí creo que tenemos la clave. Sabes que me siento muy identificado con lo que estás diciendo porque hace poco lancé un libro que Ajá. se llama El lado B de las ventas, 17 cosas que no te enseñan en la universidad. Y te quedaste corto con Y los 17. bueno, si no tenía que ser muy largo el libro, no, pero es todo lo que me hubiese gustado a mí que me enseñen en mi primer semana trabajando en ventas. Yo me acuerdo que cuando entré, viste, estaba y hablaban de palabras, de terminologías, de un montón de cuestiones que no entendía. Entonces, bueno, hice el libro para eso y es totalmente lo que vos estás describiendo. Se cortó. ¿Va bien? Sí, 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 no, te Vale, había decía sido un que... pequeño... Sí, sí. Un pequeño lazo ahí, un microsegundo. Mm. Claro, es normal. Date cuenta que cuando llegas, te insertas en el mercado laboral, incluso yo pongo siempre empleabilidad del día uno, de que entras en la universidad o en el centro de formación profesional. Yo muchas veces le hago entrevistas, ¿no? Yo he hecho antes, o luego hablaremos, pero yo he hecho muchos procesos de selección y yo siempre le digo a mi alumnado, yo hago entrevistas individuales, ¿no? Y les digo, oye, que os quedéis aquí en blanco está bien, lo malo que os quedéis en blanco el día de la entrevista de verdad, ¿no? Y así multitud de cosas que cuando llegas al mercado laboral pues te das cuenta que has estado estudiando
toda tu vida, porque has estado en el instituto, en la universidad, y luego lo que es la práctica, el mercado, lo que va a determinar, como digo yo, llevarte el salario a final de mes, poco has aprendido. Además, tienes una base muy grande, pero, oye, ¿y el resto? Que ya estamos en la época de la inteligencia artificial, que ya estamos en el 2026, que ya ha pasado un cuarto del siglo XXI. No podemos seguir anclados al siglo XX. Claro. ¿Y por qué vos le recomendás a tus alumnos que empiecen a armar su marca personal y su portafolio desde el primer día? Pues básicamente, como te he dicho, para mí la empleabilidad empieza el primer día, no cuando termines la carrera o tu formación, ya sea en formación profesional. Y muchas personas confunden lo de tener marca personal con ser influencer. Aquí no estamos hablando de ser influencer, hablamos de construir cierta reputación. Yo te voy a poner, por ejemplo, un ejemplo que me surge, ¿no? Imagínate el escenario de, vamos a llamar a dos alumnos, ¿no? Luis, ¿no? Termina su carrera y empieza desde cero, oye, a buscar trabajo, no sabe hacer un currículum, no tiene LinkedIn, no tiene esas herramientas, ¿no? Y sin embargo, oye, María, pues ha empezado ya aplicando, digamos, lo que sería mi modelo, ¿no? Empieza ya a la vez de un currículum que conozca los ATS, los ATS, que también tenga su portfolio digital, donde exponga sus proyectos, donde además empiece a crear unas redes de contactos, ¿no? Donde empiece a publicar, donde empiece a tener, como digo, no es tan importante el número de seguidores o contactos, sino como la calidad de ellos, ¿no? Saber segmentar contactos. Oye, te quieres dedicar a, imagínate que los dos han terminado la carrera de marketing, no será igual uno que durante 4 años tiene cientos, miles de contactos, seguidores, ¿vale? Más que de seguidores, prefiero hablar de contactos en este caso, pero que ya sabe buscar empresas, que ha hablado con profesionales, que ha buscado referentes, que ha construido su portfolio, que muestra esa evolución en el portfolio digital, como digo. Y es que, al fin y al cabo, como digo yo, un currículum básicamente dice quién eres, ¿no? Pero, por ejemplo, el portfolio demuestra lo que sabes hacer, que es lo que quieren las empresas, ¿no? Y la marca personal no sustituye ni tu trabajo ni tu talento, simplemente lo hace visible. Evidentemente, María, que se la ha currado durante 4 años en esa asignatura extra que yo les digo que deberían de tener. Y además, date cuenta, si es que a los jóvenes que se pegan, pasan horas y horas en redes, ¿por qué no convertir parte de ese tiempo en una inversión profesional? ¿Sabes? Que la diferencia entre uno y otro, cuando haya terminado la carrera, antes de terminar la carrera seguramente vaya a tener muchísimas oportunidades laborales, ¿vale? Y ya no solo tener oportunidades laborales, sino va a tener mejores aún, ¿no? Claro. Que el otro que simplemente todavía está en una fase totalmente teórica y embrionaria, que no, es la noche y el día. ¿Y cómo lográs, porque hablamos mucho de los alumnos y demás, cómo lográs la vinculación con las empresas? A ver, las empresas, Lucas, date cuenta que las empresas no son tontas, perdóname, pero las empresas participan cuando perciben, tan sencillo como cuando perciben valor, ¿no? O las empresas tienen 2 grandes problemas. Una de ellas es que no encuentran mano de obra según en qué sector. Otra es que donde encuentran mano de obra les cuesta atraer el talento y luego les cuesta fidelizar el talento, ¿no? Vivimos en una sociedad donde cada vez las relaciones, lo podemos aplicar a cualquier ámbito, tanto laboral como no, donde las relaciones son cada vez más efímeras, ¿no? Entonces, date cuenta que si se aplica mi modelo donde un centro consigue buena reputación, relaciones, un alumnado implicado, donde vemos proyectos reales que estén conectados, docentes, directivos, todos implicados y remando en la misma dirección con una marca personal potente, se construye al final que se va a construir una gran comunidad. Y evidentemente la empresa quiere estar ahí, ¿no? Mi modelo apuesta por no generar solo contratos o ciertos convenios, sino por generar relaciones, ¿no? Y al final, ¿esto en qué se traduce? Pues se traduce en mejores prácticas para el alumnado, sinergia, mentorías, charlas, relación de webinars, consultoría y todo al final, ¿en qué desemboca? Pues desemboca en lo que yo llamo un networking en mayúsculas, ¿no? Las empresas, como digo yo, además, las empresas hoy en día no buscan solo únicamente trabajadores, ¿vale? Buscan reducir en un momento donde la incertidumbre es total, ¿vale? Reducirla. ¿Qué ocurre? Cuando una empresa conoce un centro y ve que ese centro trabaja de esa manera, de cómo construir relaciones, cómo construir comunidad, contratar ahí o
tener esas prácticas ahí en el mundo, por ejemplo, de la formación profesional, que ahora tanto en el primero como en el segundo los alumnos deben de tener práctica, lo cual celebro totalmente. Ya contratar ahí deja de ser un riesgo, ¿no? Yo no sé cómo van a venir estos de este centro. Oye, pues la probabilidad, teniendo en cuenta cómo trabajan desde el centro, es que vaya a ir muy bien, ¿no? Entonces, las empresas, al percibir ese valor y al tener también esa atracción y esa fidelidad, es más fácil fidelizar un talento si tú vas, lo buscas en el centro de formación, que es una universidad o centro de formación profesional, crece contigo, ve a su vez que se involucran con los compañeros, con los otros empleados, que ven que se desarrollan carreras profesionales. El alumno, al final, estudiante, tampoco es tonto, perdón por ser redundante, pero si tú ves que otros compañeros han entrado, que no solo tiene un puesto de trabajo estable, sino que está ascendiendo, que está construyendo ahí una carrera profesional, pues van a querer estar ahí. Al final, es un win-win, una relación win-win de manual. Y hoy la comunidad, digamos, ya tiene un tamaño más que interesante, ¿no? Pero ¿cuál considerás vos que fue la clave para construir semejante comunidad? A ver, yo te soy sincero, yo te pongo mis inicios, ¿vale? La verdad que con mis inicios mi objetivo no era construir una comunidad grande, era ayudar, ¿vale? Yo venía del mundo de la empresa y el tema de la docencia, pues ha sido algo que me ha tocado. Yo no esperaba encontrar aquí una vocación y la he encontrado. Yo quería ayudar a la empleabilidad de mi alumnado, ¿no? Y mucha constancia, es de señalar, perseverancia. Yo no soy una persona de redes, porque no lo creáis. Yo en mayo, junio empecé, me lo dijo un amigo mío, oye, ¿por qué no das caña a LinkedIn? Empiezas ahí. Y empecé a leer durante unos meses y yo soy muy constante, muy autodidacta también. Y en octubre de 2024 dije, oye, voy a empezar a crear contenido, ¿vale? Además, yo publico contenido en LinkedIn todos los días. No lo creo, evidentemente, los programas y demás. Y en Instagram empecé mucho más tarde. En Instagram empecé a principios de curso, básicamente, que yo hace 6 meses no sabía crear ni una historia. Que lo tuve que preguntar a ChatGPT, no sabía crear una historia en Instagram. Entonces, yo creo que, como hago yo mención mucho en mi contenido, yo siempre voy en contra un poquito de, digamos, luchar contra esta gratificación inmediata que invade la sociedad. Para mí las claves son constancia. Cuando publicas todos los días, ensayo-error, escuchar, leer, responder, que me parece muy importante, que muchas personas cuando empiezas a construir la comunidad, y a mí me pasa que hay muchas personas que no te responden, o sea, te agregan, tú los saludas y luego ni te responden. Claro. Tener paciencia, evidentemente, aportar valor, algo diferencial. Yo también he tenido la suerte que en mi sector de la educación hay un nicho muy importante porque muy poca gente crea contenido a día de hoy. Y yo creo que también ser generoso. Creo que es algo básico para crecer. Yo, por ejemplo, creo que cuando hice 12.000, 13.000, no lo recuerdo bien, hice un post en el cual dije, oye, este post lo regalo a toda mi comunidad. Aquí quien quiera vender un producto, un servicio, quien se quiera publicitar, quien esté buscando un empleo, quien quiera poner una oferta, que lo ponga, y luego por privado al que pueda también lo voy a ayudar. Y destiné una buena parte de mi tiempo a compartir tips para LinkedIn, oye, consultorías express, como decía yo, de una buena forma, gratuito, claro, ¿no? Entonces, al final, yo creo que a base de dar también una buena parte, quiero creer yo que en buena medida vuelve, ¿no? Así que nada, también muy importante para mí no caer en discusiones, en toxicidad, ¿sabes? En alimentar polémica. Y yo me centro, claro, como digo, en aportar. Yo creo que la comunidad, al fin y al cabo, es una consecuencia, no era el objetivo, como digo. Y cuando ayudas, cuando aportas, cuando das, al final yo creo que la comunidad acaba apareciendo prácticamente sola. Coincide. Y la constancia es fundamental, lo que nombraste vos. Sí, claro, hay gente que crea contenido un día o dos, ya cree. Yo hace poco me lo decía un amigo mío, ¿no? Un compañero, y decía, oye, ¿cómo empezaste? Y digo, mira, yo creo que hasta el post número 100 en LinkedIn me daba mi mujer y un amigo 2 y yo mismo me daba me gusta. O sea, claro, al final vas aprendiendo y en Instagram casi igual, ¿no? Al final, oye, que no lo haces solo, como se suele decir, por las vanity metrics, por esas métricas, ¿no? Pero al final, oye, vas aprendiendo. Si todos los días pones una publicación, oye, pues esto conecta mejor, esto no tanto, y al final vas viendo lo que puede ir mejor funcionando y aportando un mayor valor. Pero evidentemente, para mí es clave, porque yo lo consigo así, me han educado así. Al final,
la constancia es lo que, ladrillo a ladrillo, como se suele decir, se construye un castillo, ¿no? Más de una sociedad como de gratificación inmediata que en un clic ya lo queremos todo, ¿no? Y eso es, esta juventud, esta generación, muchas veces se le castiga por ello, pero es que ellos no tienen la culpa de haber crecido en este mundo, ¿sabes? Claro, Es así, ¿no? Por eso yo, desde mi contenido, me gusta mucho. Soy un martillo pilón, como se puede decir por aquí, pues te decía, oye, con constancia y perseverancia es mayor la probabilidad de que consigas el éxito. O al menos aquellos objetivos que te plantees, ¿no? Es más probable. Nadie te garantiza nada. Y Miguel Ángel, ¿cuál es el consejo, el mejor consejo que te dieron o cuál es el recurrente que pasa por tu cabeza? Yo soy muy partidario más que de hablar de consejos, ¿no? Porque además hace poco ponía una publicación, muchas veces tanto en casa, ¿vale? Yo soy papá de un niño y una niña. Y luego en el aula yo creo que el mejor consejo que se puede dar en esta vida es el ejemplo, ¿vale? Yo puedo decirle a mi niño, oye, trata a la gente bien, oye, ve con educación, y luego me encuentro al vecino y me peleo con él, o a la más mínima tengo una falta de respeto. Entonces yo me quedo, sinceramente, el mejor consejo que yo he podido recibir es el ejemplo de mi padre y de mi madre, personas con una formación prácticamente nula, muy, muy básica, extremadamente básica, que tanto a mí como a mis dos hermanos nos han dado estudios superiores, nos han dado todo lo que han podido y más, y que han construido todo lo que tienen con muchísimo trabajo, con muchísima constancia, perseverancia, y yo creo que es el mejor ejemplo que yo he podido recibir más allá de alguna frase, algún consejo propio, no, sino ese ejemplo que he vivido en casa, la verdad. Ok. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Muy interesante lo que lograste, la verdad. Felicitaciones. Muchísimas gracias, Lucati, hombre. Bueno, esto fue Hablemos de Negocios.